Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro panorama económico y financiero del mes de noviembre de 2025. En esta ocasión me acompañan Charlie en la parte de análisis económico y Rubén en la parte de Fixed Income. Este mes le dimos break a Federico Lechuga. Entonces, sin más, comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo creo que como la vez pasada, mi estimado Charlie, vamos a dar una pequeña revisión de qué está pasando fuera de México. Empezamos, si quieres, por Asia, Europa, Estados Unidos y ya llegamos a México, ¿te parece? De acuerdo. Entonces, en la región asiática ha habido pues algunos cambios sobre lo que hemos estado platicando, pero la tendencia ha sido pues la que hemos visto prácticamente en todo el año, ¿no? Estos cambios se refieren, por ejemplo, en el caso de Japón, que pues ya quedó claro quién va a ser la nueva primer ministro, ¿no? Y esta mujer de apellido Takaichi pues trae una agenda de políticas más procíclicas en el caso de Japón, trae una agenda de mayor gasto fiscal, que eso pues es positivo para la economía. También eso, el hecho de que ya esté claro quién pues va a ser la nueva primer ministro, pues también ha hecho que haya una reducción en la volatilidad en el caso de Japón. También pues ya veníamos de que Japón había logrado anunciar su acuerdo comercial con Estados Unidos, entonces la volatilidad ha bajado en ese país y el nuevo gobierno parece ser que impulsará políticas más del lado procíclico, que también tendrán unos riesgos, sobre todo más de mediano plazo, con la parte fiscal, pero por el momento, pues en materia de crecimiento, las cosas siguen viéndose sólidas en el caso de Japón. Pues esto, recordemos que ha sido un ciclo donde el crecimiento ha venido impulsado principalmente por la demanda interna y pues estas políticas favorecen ese entorno, con lo cual pues también habrá espacio para que el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, continúe con esta intención de normalizar la tasa. Hasta hace un par de meses la expectativa era que esto se pudiera dar en la decisión de octubre que acabamos de ver, lo cual no ocurrió. Y justamente tenía que ver con que todavía algunos remanentes de volatilidad, pero bueno, parece ser que ya hacia finales de año, incluso a más tardar principios del próximo año, se pueda dar un nuevo incremento en la tasa de interés de Japón, que pues está en otra dinámica de lo que está pasando a nivel global, ¿no? En el caso de China, por otro lado, el panorama sigue siendo retador en materia de crecimiento económico. En particular, la demanda interna sigue estando muy débil. Eso ha sido la historia que hemos estado viendo prácticamente en los últimos 2 años y medio. Aunque la parte manufacturera, que había sido la que había sostenido el crecimiento, también ha empezado a dar señales de agotamiento, ¿no? Por un lado, tuvimos algo de volatilidad con el tema comercial con Estados Unidos, que ya también parece que tiene ya una solución pues más expedita también de lo que anticipaba. Eso son también buenas noticias para la volatilidad. Pero China sigue enfrentando retos de manera interna, ¿no? Hay algunos sectores que se han visto beneficiados de toda esta dinámica, que es pues, la dinámica que domina a nivel global enfocada en tecnología e inteligencia artificial, pero fuera de eso, pues seguimos resaltando que la economía de China, por un lado, se ve débil, ¿no? También hubo anuncio importante del gobierno del plan de los próximos 5 años, donde pues confirman esto, ¿no? Que van a estar privilegiando la parte más productiva con sectores estratégicos como la parte de tecnología. Eso implica que pues este rebalanceo hacia un crecimiento nuevamente que viniera de la parte interna va a tomar tiempo todavía, ¿no? Entonces las expectativas que hemos tenido para los países asiáticos siguen siendo pues prácticamente las mismas en lo que hemos visto el ciclo, ¿no? Japón con fundamentos macroeconómicos sólidos y China con pues una economía que sigue presentando ciertos retos, ¿no? En el caso de Europa... Perdón, déjame que te interrumpa ahí, nada más para puntualizar. En el caso de Japón, lo que estamos viviendo es, ya tiene una dinámica positiva de crecimiento y viene, como bien dices, una política procíclica donde va a tratar de acelerar más ese crecimiento, ¿no? Esto tiene su parte positiva, los mercados lo han tomado muy bien, el mercado japonés va... ¿Cuánto decías? 40, 50% arriba. Ha sido uno de los mejores mercados, sobre todo en esta segunda mitad del año, ¿no? Exacto. Y ahí el riesgo es que caigamos en la dinámica de siempre, ¿no? Que Japón gasta mucho, pero no acaba creciendo tanto como gasta, ¿no? Básicamente. Pero es un tema de mediano plazo, de largo plazo, de corto plazo la dinámica positiva, ¿no? Sí, hablando sobre todo de las perspectivas económicas a
a los próximos 12 meses, ¿no? Que estamos en estos periodos de revisión de las estimaciones del próximo año, pues sí se espera que estas políticas procíclicas tengan un impacto positivo en el crecimiento de Japón, aunque sí de mediano plazo, pues se espera que otra vez el crecimiento débil siga pesando, pues por esta carga fiscal importante que sigue teniendo Japón, ¿no? Correcto. Y en el caso de China, ahí más bien como que pareciera que ya capituló toda esta estrategia de fomentar el consumo y que ahora la economía va a crecer por ese lado y más bien está regresando a su modelo probado, que es voy a enfocarme en la inversión productiva en manufactura. Ya cambió el enfoque, ahora ya es chips y semiconductores y todo eso, pero a final de cuentas está regresando ese modelo de alta inversión y alto crecimiento que sabemos que es muy competitivo para ellos, pero también tiene implicaciones en las industrias en las que hace eso, ¿no? O sea, lo vimos en los paneles solares, lo vimos en los coches, cuando los chinos entran a esas industrias con toda la maquinaria china atrás, pues viene una guerra de precios, viene una deflación en muchos de estos productos y hace que las utilidades de esos segmentos se evaporen básicamente, para todos, no nomás para los chinos, sino para los que están fuera de China, ¿no? Así es, y eso está pasando, ¿no? Empieza en China y luego pues la competencia se va hacia afuera y eso eventualmente tiene impactos en las cadenas globales, ¿no? Pongámoslos en esos términos, pero sí es un tema que ya se está viendo en China, ¿no? O sea, no estamos especulando con ese caso, es decir, China, por un lado con una demanda débil, pero con una competencia feroz en la parte de las plantas manufactureras, en ciertos sectores, pues están impulsando una deflación que sigue estando presente, ¿no? Y que los márgenes, a pesar de que hay mayor producción, los márgenes de las empresas están prácticamente en ceros, porque justamente compiten para no perder esa demanda, sobre todo apalancándose con crecimiento de demanda externa, que pues en el momento del ciclo que parece que estamos viviendo, pues apunta a cierta debilidad en el margen, ¿no? Sí. Entonces esa fuerza deflacionaria china probablemente la sigamos viendo, ¿no? Claro, definitivamente. Y eso es una buena noticia para las perspectivas inflacionarias a nivel global, ¿no? Correcto. Quitando Estados Unidos, que trae la dinámica todavía de las tarifas, que ahorita entraremos un poquito más a detalle. Pero bueno, antes de Estados Unidos, Europa, pues seguimos con la dinámica que hemos visto sobre todo en la segunda mitad. Es decir, el crecimiento económico se ha mantenido débil. En los datos económicos que son más de expectativas, ahí sí se ve pues toda esta esperanza de que el gasto fiscal que está programado para el próximo año, sobre todo en Alemania, pues se traduzca en una mayor dinámica para Europa. En lo que resta del año, pues seguimos esperando que las cosas se mantengan relativamente tranquilas, pero sí pues más positivo el panorama, sobre todo para la segunda mitad del próximo año, ¿no? Y eso pues se ha reflejado en el comportamiento de los activos, ¿no? Al principio de año, cuando se dieron todos estos cambios, se dio un rally muy fuerte, sobre todo en los mercados de equity en estos países. Ya en la segunda mitad, pues además de la incertidumbre global, pues se está esperando que se materialice estos cambios de los que tanto se ha mencionado y pues estamos esperando el delivery, vaya, de que ocurra esto, ¿no? Y ahora sí, moviéndonos a Estados Unidos, pues la principal novedad es que no hay novedad con el cierre del gobierno, ¿no? Hoy estamos viviendo el cierre de gobierno más extenso en la historia de Estados Unidos. Antes de este cierre, el más extenso había sido la primera presidencia de Donald Trump, de 35 días. Hoy ya pasamos esa marca y pues dos comentarios al respecto. Una es que esto no pensaba que fuera a durar tanto. Entonces el escenario el peor escenario en términos del cierre de gobierno se ha materializado. Y el segundo comentario respecto a esto es pues que estamos en prácticamente sin datos económicos, ¿no? Ya nos pedimos datos económicos importantes, sobre todo el mercado laboral. Vimos el dato de inflación, ahorita hablamos un poquito de eso, y sobre todo también la estimación del PIB al tercer trimestre que pues no se ha publicado, ¿no? Y eso pues deja a los participantes del mercado, a la propia Fed, prácticamente a ciegas, pero también es importante resaltar que eso no ha sido un evento significativo para los mercados, ¿no? Los mercados han estado bastante tranquilos respecto a ese tema. La expectativa sigue siendo pues, que más pronto que tarde se pueda resolver. Ya hay un montón de factores que apremian a este tema. Por un lado, la popularidad del presidente Trump, pues el que sí hay algunos sectores se han visto más afectados como aeropuertos, algunos sectores pues, que dependen mucho de la colaboración gubernamental a nivel federal
y que hoy en día pues están cerrados. Pero en todo caso, pues un escenario donde el gobierno federal sigue estando cerrado, pues abona a esta expectativa de que la Fed pueda continuar con el ciclo de recortes, ¿no? Ahora, entramos ahora sí a la Fed, que justo la semana pasada tuvimos decisión de política monetaria y ha sido relevante o fue relevante lo que vimos en ese entonces. Mencionaré rápidamente, se cumplió lo que todo el mundo anticipaba, que era un recorte adicional de 25 puntos base. Donde vino la sorpresa fue pues en un tono de Powell que fue un poquito más restrictivo de lo que se anticipaba, ¿no? Y eso generó algo de dudas en los participantes del mercado. Mi opinión personal, y aquí ya viene la parte del análisis que estamos viendo nosotros, es, por un lado, que la movida de Powell o el comentario de Powell de tener un comentario más hawk responde a tratar de moderar las expectativas, ¿no? Y esto es un tema que tiene que ver más con cómo funciona la teoría de política monetaria. Es un tema mucho más teórico, pero donde en estos momentos de incertidumbre empiezan a jugar mucho la parte de expectativas, ¿no? Y teníamos un mercado que prácticamente tenía priceado ya los recortes, y dado que estamos en un entorno de a ciegas, pues hace sentido que trates de moderar esas expectativas de un mercado que pues casi siempre suele adelantarse a estos movimientos, ¿no? Entonces creo que si Powell salía con un tono off, esto pues abría la puerta a que el mercado te preciara un montón de recortes que luego quizá fueran más costosos tratar de eliminar, ¿no? Entonces creo que en su tono trata de manejar estas expectativas, pero si también leemos entre líneas, parece que el mensaje no es tan hawk como al inicio se leyó, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Es que el assessment que tiene o el análisis que tiene la propia Fed de cómo está la economía de Estados Unidos sí te sigue abriendo la puerta a que hagas el recorte en diciembre, ¿no? Esa es mi expectativa personal. Yo creo que el escenario está puesto para eso. La propia Fed en el dot plot ya lo había hecho. Otra vez el escenario de un cierre de gobierno pues te habla también de menor actividad económica en el margen. Está el gran tema de la inflación, que pues sigue sin verse el efecto de las tarifas, que también se sigue anticipando que sea transitorio, pero pues creo que más bien lo que hace Powell y la Fed es tratar de manejar esas expectativas sin cerrarse la puerta de ningún lado, ¿no? Y un poco la discusión de lo que está diciendo Charlie ahorita, de que la Fed a lo mejor no quería verse vista tan dovish y salió un poco a bajar las expectativas de los participantes. Eso es algo que discutíamos en podcasts anteriores, ¿no? Básicamente lo que estábamos viendo era que algunos datos económicos no se veían pues, tan frágiles como para justificar un cambio a dovish completamente por parte de la Fed. De hecho, se discutió si iban a bajar o no la tasa la Fed. Sí, claro. A ver, depende cómo lo quieras leer, ¿no? Pero desde mi punto de vista, esto se puede ver también como un reconocimiento de que los datos siguen saliendo fuertes, ¿no? Tal vez tenemos estos datos de crecimiento, el Atlanta GDP. O sea, son varios factores que te están diciendo que no necesariamente Estados Unidos está en recesión o está entrando en una fase de desaceleración rápida, ¿no? Entonces, cuando tienes un mercado que lo que está haciendo es pricear recortes más agresivos de lo que quisieras, justamente me parece que es este cambio que tiene que hacer Powell para reconocer estos datos y decirle a la gente o a los inversionistas que no hay necesidad de recortes tan agresivos, ¿no? Entonces, eso me parece que está haciendo la Fed y por eso regresamos a este data dependent, ¿no? Vamos a ver dato por dato y entonces para los mercados eso crea un poco más de volatilidad, ¿no? Vimos de un 100% que tenía del 25 puntos base en diciembre, se recortó a 60%, ¿no? Entonces, me parece que es un juego de expectativas, justamente como lo menciona Carlos. Sí, y eso no significa que no va a bajar en diciembre, simplemente significa que quiere mandar el mensaje de que no la tengan tan segura, de que ya va a bajar, ¿no? Y porque sabemos que el mercado se adelanta, ¿no? Y bueno, el mercado se adelantó de todas. El mercado se adelantó y se regresó ya. Sí, ¿cómo se ha movido el mercado de tasas? El mercado de Estados Unidos, la parte media ya te estaba diciendo que ibas a terminar en 12 meses con una tasa de 3.5, 3.25. Ahora te está prediciendo un 3.5, 3.75, ¿no? Es lo que te está prediciendo. La parte más larga prácticamente ha estado poco, se ha movido poco. Hemos tenido una volatilidad entre 3.95 y 4.1 y nuevamente como no hay tantos datos, la verdad es que ha estado bastante muteado el mercado. Correcto. Y pareciera
que nos mantenemos esta dinámica de que las acciones de política monetaria se parecían en la parte media de la curva y más bien la parte larga está más enfocada en todo el tema de déficits Sí, por el momento sí. Más que nada la parte de 10 años a lo mejor se vio un poco más afectada por este pensamiento de que iban a bajar más rápido las tasas, pero ahora que sale Powell a decir hey, hay que ir dato por dato, pues lo mismo que hizo fue regresarse, ¿no? La parte de 30 años sí la hemos visto muy estable en las últimas semanas. Muy bien. Oye, ¿y México? ¿Qué pasa en México? En México, bueno, en México la verdad es que ya estamos en una dinámica donde las tasas ya bajaron lo suficiente como para que ahora sí voltemos a ver los datos, voltemos a ver el mundo. Entonces, pues la verdad es que después de la última decisión de política monetaria, donde te dan a entender que quieren seguir bajando las tasas, tuvimos una bajada adicional justamente por esta noticia, pero ahorita ya estamos un poquito más pegados a Estados Unidos, ¿no? Esta importancia que tiene Estados Unidos a nivel global y emerging markets sobre todo, pues se vio reflejada en estas últimas 2 semanas, donde lo que vimos fue un regreso de la curva junto con Estados Unidos, ¿no? Sin datos particulares de México. Correcto. Charlie, ¿tú qué esperas de la economía mexicana? O sea, ¿cómo? Sí, en general estoy hablando del 2026, ¿no? Estamos más constructivos de la economía hacia el próximo año. A ver, el último dato que tuvimos en materia económica fue justamente el dato al tercer trimestre del PIB, que fue negativo, ¿no? Y quiero aclararlo porque no, podría parecer contradictorio, pero no lo es. Y más bien, pues ha sido esta historia que hemos comentado, donde la economía mexicana evitó la recesión, y esa recesión que se evitó se dio por una sorpresa positiva en la primera mitad del año, pero pues la debilidad más bien se pateó a la segunda mitad del año, ¿no? Sin embargo, ya para el 2026 vamos a dejar de ver pues, los principales nubarrones que estaban acechando la economía mexicana. La consolidación fiscal agresiva que vimos este año, pues la presidencia de Donald Trump, sobre todo con las medidas arancelarias, y pues evidentemente esto un agotamiento sobre todo en la inversión y una debilidad en el margen para el consumidor, ¿no? Eso también se materializó en datos del empleo formal, que estuvieron muy débiles en lo que va del año y que eso tiene una relación bien importante con el ciclo económico. Pero ya para el próximo año, pues estos nubarrones van a ser significativamente menores, ¿no? Esta dinámica de cosas positivas en el margen que vimos en este año, pues se van a exacerbar el siguiente año, ¿no? Se espera, por un lado hay una expectativa de un incremento en los salarios, que pues eso pues tendrá un impacto en el margen con las empresas, pero en general pues te ayuda a tener un consumo todavía resiliente. Pues un poquito en el margen que se haya reducido la incertidumbre global con Estados Unidos, aunque no del todo disminuye para México porque nos toca la revisión del TEMEC, pues te da un poquito más de luz en la parte de inversión privada, pero sobre todo también el hecho de que estemos viviendo un ajuste fiscal mucho más moderado para el siguiente año, pues es también un aliciente para la economía mexicana, ¿no? Ahora, esto no significa que estemos entrando en un ciclo de dinamismo y de crecimiento nuevamente por encima del potencial, más bien pues que la brecha del producto, como solemos decir los economistas, en el margen sea menor y esté más bien en terreno neutral, ¿no? Es decir, que estés más cerca de crecer en línea con el potencial. Para ponerle números a estas cosas que estoy diciendo, esperamos que el cierre del año la economía crezca 0.5% este año, pero para el siguiente año el crecimiento se incrementa un poquito hacia 1.4%, ¿no? Que otra vez está pues, un poquito ahí en línea o ligeramente por debajo del potencial de largo plazo de la economía mexicana, ¿no? Oye, y a ver, simplemente separando el concepto de riesgo con el concepto de volatilidad. Sí. Porque todo el mundo habla de volatilidad, ahora es el TEMEC, la renegociación del TEMEC, lo que puede causar volatilidad, pero enfoquémonos en riesgos. Desde el punto de vista fiscal, México se sigue viendo bien, ¿no? Sí, definitivamente, y ha ayudado pues que el compromiso del gobierno federal en ajustar el déficit en este año sí se materializó, ¿no? Y hay que decirlo. Y eso pues en un entorno donde no solamente en países emergentes, que son los pares de México, sino en países desarrollados hemos visto mayores presiones fiscales, pues eso deja a México en una posición relativamente bien posicionada para el entorno global que estamos viviendo en la parte fiscal. Y sobre todo que mucha de la expectativa de la recesión de este año era por el impulso fiscal negativo, ¿no? Básicamente. Definitivamente. Entonces,
Eran muchos factores, ¿no? Junto con cambio de gobierno, que pues las cosas suelen ser más lentas. Entonces ya el próximo año podemos decir lo que regresamos a una cierta normalidad, donde pues hay elementos para esperar un crecimiento positivo, no extraordinario, pero positivo y más en línea con el potencial de la economía mexicana, ¿no? Muy bien. Oye, a ver, ya poniendo esto en contexto de los mercados, a ver, ¿qué ha pasado este año? El tipo de cambio se ha fortalecido de forma importante en México. México no es el único país que ha visto su moneda fortalecida. Prácticamente todos los mercados emergentes ha pasado exactamente lo mismo. Latinoamérica en particular ha tenido un desempeño espectacular. Igual en las bolsas de valores, México va arriba más de 40% en el año, sin contar efecto de tipo de cambio. Y también lo vimos en Colombia, lo vimos en Brasil, todos los mercados están repuntando. Este es un, digamos, efecto secundario de la diversificación fuera del dólar y de los activos americanos. ¿Eso debería de continuar hacia adelante? Es una muy buena pregunta y mi respuesta de bote pronto sería sí, aunque no con tanta intensidad, ¿no? Y por un lado, pues esta expectativa de un dólar débil el siguiente año sigue estando presente, aunque evidentemente no al mismo nivel que ya vimos este año. Por otro lado, a pesar de que los activos, sobre todo la bolsa mexicana, tuvo un desempeño impresionante, como lo acabas de mencionar, pues las empresas siguen reportando bien, ¿no? Hace unos momentos platicábamos de ese tema. Y por otro lado, hay un espacio todavía ligero para que la tasa pueda bajar un poquito, la tasa de política monetaria. Me refiero, ahorita podemos entrar un poquito más a detalle en ese tema. Y sobre todo, a pesar de este desempeño importante de la bolsa, las valuaciones pues siguen estando, sobre todo comparado con otros países, atractivas, ¿no? O sea, ligeramente por debajo de su promedio histórico, que lo cual pues le da todavía un espacio para que esto se pueda fortalecer y sobre todo también ahora sí con un marco macroeconómico pues que te acompañe un poquito más y justifique más esta parte fundamental que el año pasado o este año que estamos terminando no lo vimos, pero aún así un buen desempeño, ¿no? Entonces, reitero, mi particular posición es que esto sí se puede extender, aunque con una intensidad moderada, ¿no? Sí, no, y a ver, para recapitular, básicamente México, habló la bolsa mexicana. Contra su propia historia se sigue viendo barata, sigue estando abajo del promedio histórico en múltiplos, el crecimiento de utilidad se ve muy bien y aparte tenemos esta dinámica global que favorece a todo lo que no sea Estados Unidos y pues México está ahí, ¿no? Entonces, y de hecho no notamos señales de exceso todavía para nada, ¿no? O sea, los inversionistas globales están muy escépticos de entrar todavía a mercados emergentes. De hecho, muchos apenas quitaron su ponderación al activo en lugar de que veamos posicionamientos extremos, ¿no? Entonces sí, todavía le queda espacio. Sí, definitivamente le queda. Ahora, ahí el elefante en el cuarto, como se suele decir, pues es la renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos agendada para el próximo año. Y aquí tenemos un poquito de visiones encontradas, pero pues no sé, Rubén, si quieres platícanos qué estás esperando tú y sí, seguimos claro, hablando de eso, ¿no? Un poco de los comentarios que dijiste, empiezo un poco por la parte de, podrían haber más recortes. Ok, sí, pero más bien yo creo que ya estamos en el punto de cuántos recortes adicionales pudieran haber y ya la discusión es, a lo mejor son 2, a lo mejor son 3, ¿no? Comparando un poquito con el inicio de año, el mercado está esperando que la tasa terminara en 9%. La tasa, tenemos expectativa de que termine en 7%. Entonces, ese es un diferencial enorme, ¿no? Para el siguiente año tenemos una expectativa de que acabe en 6.75, 6.5. Y si hay muchas sorpresas, probablemente pueda terminar en 6, ¿no? Entonces, ya las dimensiones ya empiezan a cambiar. Ahora, respecto del tipo de cambio, pues la verdad es que lo que creo es que se ha apreciado mucho esta buena onda de que ha bajado mucho el riesgo para México y para el mundo. Nos hemos visto beneficiados de las políticas de Trump, donde lo que quiere es un tipo de cambio más barato. Entonces ahí México se ha visto beneficiado. Y toda esta parte idiosincrática de México que se redujo, ¿no? El tema de que si le bajaban la calificación o no, ya prácticamente ya no están los precios. Y más bien ahora estamos en una dinámica de qué pasa para el siguiente año, ¿no? Y no hay nada apreciado del TEMEC. Me parece que se está borrando un poquito de las notas, no vemos notas de renegociación, más bien vemos puros arreglos entre Trump y el gobierno mexicano, que si encuentran algo y después lo arreglan a la semana. Entonces son buenas noticias, pero al momento en que llegue la renegociación no hay nada apreciado en el mercado, ¿no? Entonces eso es lo que
me mantiene un poco escéptico de que veamos un tipo de cambio en 17, 17.50, ¿no? Más bien yo creo que se va a mantener por acá y para mí el riesgo es que se pueda subir a 19 pesos, 19.50, cuando empiecen a haber este tipo de nuevas noticias, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos empieza a mandar la señal de qué tipo de negociación va a querer tener, ¿no? Sí, definitivamente, aunque ahí también retomaría lo que decía hace rato Chava en términos de la diferencia entre la volatilidad que podemos experimentar de un proceso que, teniendo enfrente a Donald Trump, probablemente tenga ciertos exabruptos y el otro que es el riesgo asociado al país, dado la expectativa de cómo esperamos que termine este tema, ¿no? Y creo que ahí también seguimos esperando, o tenemos consenso en seguir esperando, pues que se va a lograr un acuerdo, se le va a lograr un acuerdo que eventualmente será positivo para el país porque tendrá reglas claras que hoy en día no son del todo claras, que ha funcionado por este tema, como dices, de que Trump nos ha beneficiado con estas excepciones y demás y que se ha enfocado en otros países, pero mi escenario base sigue siendo que el tratado será trilateral y se acabará firmando. Evidentemente puede haber algunos momentos de volatilidad asociados al proceso mismo de negociación, pero creo que se ha sorprendido pues también cómo ha sido la relación comercial con Estados Unidos en lo que va del año, ¿no? Y eso es lo que a mí me deja un poquito, digamos, más tranquilo hacia adelante, ¿no? Y el ejemplo más claro es Canadá, ¿no? Que Canadá ha tenido una posición mucho más confrontativa, que hoy en día le sigue pesando no solo en cuál ha sido su desempeño en el año, sino en las expectativas de cómo ha llevado la relación con Donald Trump, ¿no? Y en el caso de México ha sido un poquito más favorable, y creo que esa dinámica con México puede seguir funcionando hacia adelante, ¿no? Evidentemente, algún tipo, insisto, de volatilidad podremos ver que te pueda llevar en ciertos exabruptos del tipo de cambio y demás, pero creo que el escenario base que seguimos viendo pues seguirá uno positivo para el país. Por supuesto. Justo más bien la idea es que estos escenarios de volatilidad nos deberían de ayudar a tomar mejores posiciones, ¿no? En caso de que viéramos esto, más bien lo que estoy pensando es en no agregar riesgo en este momento, sino mantener el riesgo, ¿no? que has asumido en las últimas semanas o meses. Guardarte las balas, básicamente. Sí, claro. Más bien en esos momentos, justamente porque nuestro escenario base es un poco más benigno para México, yo creo que esos son los momentos en que hay que aprovechar, ¿no? De acuerdo. Sí. Muy bien. Oye, último comentario nada más respecto a la Fed. Hubo un cambio importante en lo que es su balance, ¿no? O sea, ya anunció que va a dejar de hacer quantitative tightening, sí. Y se habla mucho de que hay algunos problemas ahí en el mercado de repos, ¿no? Bueno, que ha habido volatilidad en el mercado de repos, sí. y que puede ser un síntoma de baja liquidez, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Anunció que a partir de diciembre, del 1 de diciembre, va a dejar de hacer el famoso QT, ¿no? Que pues básicamente retiraba liquidez del mercado. Y pues ahora incluso se habla de que a principios del próximo año puede empezar a inyectar liquidez en el mercado, ¿no? Ha habido ciertos episodios en los mercados de crédito de volatilidad relacionados con problemas o con temores de problemas de liquidez, con que hay menor liquidez en el sistema, y pues eso también es un riesgo a monitorear que ha afectado a algunos sectores en particular, ¿no? El commercial real estate en Estados Unidos, pero en términos generales, digo, yo te diría ya más de la parte más macroeconómica, creo que la Fed está en una buena posición incluso para hacer frente, y eso te habla justamente que la Fed está utilizando, más allá de la tasa de interés de corto plazo, utilizando sus otras herramientas, sus otras balas para hacer frente a estos problemas que puedan surgir, y uno de ellos es pues cómo con su hoja de balance puede retirar o inyectar liquidez, y parece ser que estamos entrando en esta fase donde pues la Fed está dispuesta a inyectar más liquidez en el margen al mercado, en un mundo donde, pues al menos en Estados Unidos, la bolsa estadounidense está en máximos históricos, ¿no? Un dato curioso al respecto. Ha habido 5 veces en la historia donde el S&P está en máximos históricos y la Fed está recortando tasas, ¿no? De esas 5 veces, en los 12 meses después, el S&P acaba teniendo un rendimiento del 20% positivo. En promedio, el año que tuvo menor rendimiento es del 15%, y es este año que tiene que ver con que la Fed, recordemos que la Fed empezó a recortar
en septiembre del año pasado, donde el S&P está en máximos históricos, y 12 meses después, es decir, hasta hoy, pues estamos 15% arriba de ese entonces, ¿no? Y no olvidemos que dentro de esos 12 meses tuvimos un episodio de volatilidad tremendo relacionado con las tarifas, ¿no? Ahora, los rendimientos pasados, siempre hay que decirlo, no garantizan rendimientos futuros, pero pues esto abona todo este escenario que hemos platicado desde la reunión pasada que estuvimos aquí, de que el escenario sigue siendo de mayor apetito por riesgo, ¿no? Sí, y pareciera que la Fed tiene las balas suficientes para actuar en caso de que sea. En caso de que no sea, claro. Muy bien, muy bien. Pues sí, ya nada más para, bueno, no sé si... Sí, pues de eso me gustaría anotar un poco que si bien está diciendo que va a hacer mayor inyección, creo que al mercado no le gustó tanto. O sea, ya pensando en tasas, lo que pasó es que lo que anunciaron es que van a recomprar treasuries de corto plazo. Entonces eso no le gusta al mercado porque lo que quieren es que recompre los de largo plazo, ¿no? Entonces también ahí vimos un poco de desagrado por parte del mercado, ¿no? Pero... De tasas, definitivamente, sí. Sí. Bueno, también el mercado pide todo, ¿no? Pide que bajen las tasas y que aparte hagan QE y que aparte aplanen la curva, ¿no? Sí. Ya para acabar. Muy bien. A ver, muy brevemente, ¿ha cambiado algo nuestra expectativa respecto a la vez pasada? No, la verdad es que en México estamos de acuerdo en que tenemos bases muy sólidas, enfrentando ya el siguiente año. Prácticamente ya estamos pensando en 2026. Entonces creemos que México en ese lado está sólido respecto a sus bases fiscales. Eso lo hace muy atractivo respecto de sus peers en emerging markets. Por supuesto, el único problema que vemos es crecimiento, porque no vemos un detonante claro de crecimiento para México, por lo menos en el primer trimestre. Necesitamos ver que se arregle lo del TEMEC y entonces ahí podemos ver una recuperación en la inversión, ¿no? Entonces, por el momento seguimos muy parecidos en ese posicionamiento. Creemos que el Banco de México lo que va a intentar es hacer su lado desde política monetaria. Entonces, tratando de bajar lo más que se pueda mientras la inflación se lo permita, justamente para incentivar también un poquito el crecimiento, ¿no? Sí, y del lado de renta variable, yo creo que aprovechando la dinámica que tiene el mundo actualmente con esta diversificación, creo que México está puesto para seguir. Efectivamente, las empresas mexicanas no les ha afectado tanto la caída de crecimiento de la economía mexicana, sino más bien han tenido buen incremento de utilidades y pues como que ya han diversificado bastante sus fuentes de crecimiento, entonces les ayuda mucho. Entonces pareciera que no hay un evento, o sea, que esta debilidad en crecimiento pues se va a quedar como eso, ¿no? Como un dato macroeconómico, pero no necesariamente va a tener un impacto en los mercados ni de tasas ni de equity, ¿no? Entonces, parecer se ve positivo de aquí a fin de año y probablemente para 2026, ¿no? Sí, justamente lo que platicábamos. Más bien, yo creo que vamos a tener un 2026 donde ya no vas a tener una oleada de flujos hacia emerging markets o developed markets, ¿no? Más bien va a ser como seleccionar aquellos países que todavía se siguen viendo atractivos, ¿no? Y México está en esa lista. México está. Perfecto. Sí. Y justamente, ¿no? Creo que esa lista, como pues parece ser que hay consenso también, Estados Unidos sigue estando ahí, en esa lista, ¿no? Por toda esta historia de tecnología principalmente, y sigue siendo pues, la temática dominante, ¿no? Y eso se puede traducir a ciertos países que son intensivos, vaya, en esta dinámica de tecnología, algo de China, ¿no? Algunos sectores de China, algo de los países Asia-Pacific que son pues relacionados con semiconductores, Corea, Taiwán, que Corea ha sido el mercado que más rendimiento ha dado en el año en términos de equity, ¿no? Y eso se puede extender simplemente por el tema de tech. Y coincido con Rubén, ya en un poquito más de emerging market, pues ya no está tan claro que se pueda extender como se extendió, pero sí con países que pueden ser atractivos. Entre esos, México está en la lista, al igual que Brasil parece ser. Buenísimo. Oye, ¿y cómo le han ido a las empresas en Estados Unidos? Bien, la verdad es que han reportado muy bien. Ha habido algunas sorpresas negativas, algunos nombres conocidos, Netflix, por ejemplo, Meta, pero en general ha tenido muy buen desempeño. El agregado anda de crecimiento de utilidades alrededor del 12%. México anda en 20%, de hecho. Entonces, la verdad es que México se ve muy bien. Pero la verdad es que el equity americano, mientras esta dinámica de que las utilidades siguen creciendo a estos niveles, la verdad es que las valuaciones no están tanto en riesgo, ¿no?
Completamente de acuerdo. Sí, y lo que parece difícil es ver una apreciación en múltiplos adicional. Eso parece que ya estamos cerca de los límites, pero bueno, mientras las utilidades sigan creciendo a doble dígito, el mercado puede seguir creciendo a doble dígito. Sí, claro. Y algo que no sé si habíamos mencionado aquí, es el tema de la inversión, ¿no? Porque ha sido la sorpresa en Estados Unidos. Hemos tenido como estos choques donde se pensaba que el tema de las tarifas iba a impactar a Estados Unidos en el crecimiento, y lo que ha pasado es que ha venido Tech a salvarlo, ¿no? La inversión ha sido brutal, los resultados de PIB se han visto, de hecho, han crecido, ¿no? Por este tema de la inversión. Sí. Entonces, yo creo que eso, al final, en segunda derivada o como daño colateral positivo para México, pues es crecimiento, ¿no? Porque por supuesto. Estamos muy integrados y eso hace que México también. Por supuesto. Yo creo que gran parte de la razón por la cual vamos a tener ese 0.5 de crecimiento es gracias ahora sí que al spillover que ha venido de parte de la economía gringa. Sí, de acuerdo. Muy bien. Excelente. Pues muchas gracias, mi estimado Charlie. Muchas gracias, mi estimado Rubén. Con eso terminamos nuestro webinar de este mes. Por favor, hagan sus preguntas y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias a todos. A ver, hay un par de preguntas. La primera tiene que ver con Banxico y qué se espera de la reunión del día de hoy y qué se espera hacia finales de año, principios del año que viene. Pues bien, realmente esperamos que hoy Banxico baje la tasa a 25 puntos base. Probablemente va a ser una decisión dividida, como lo ha sido en las ocasiones anteriores. Y también creemos que la narrativa va a ser de dejar la puerta abierta para más recortes hacia adelante. Entonces, sí vemos esta dinámica donde Banxico está aprovechando cualquier oportunidad que se le da para bajar las tasas a un nivel más cercano a neutral. Y esto, pues, apoyado de que la inflación se ha comportado relativamente bien, aunque con riesgos hacia adelante, como lo comentó Rubén. Y por otro lado, que la economía pues sigue creciendo pues por abajo de potencial. Entonces, la verdad es que esos dos factores apoyan a la postura de que Banxico puede llevar su tasa más hacia neutral. Y también, pues viendo un poco hacia adelante, ¿qué esperaremos para diciembre y principios del año que viene? Pues probablemente otro recorte y la tasa terminal, al menos podríamos pensar que va a estar entre un rango entre 6 y 7%. Lo más probable es que acabe por ahí entre 6.50 y 7, pero pues la verdad es que eso va a depender de un poco de la dinámica de los próximos meses, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que sí tienen ganas de seguir bajando y, como les digo, pues va a depender un poco de la trayectoria de aquí entonces, pero si ven el espacio lo van a tomar y probablemente pueden bajar un poco más. Eso pone una perspectiva positiva para tasas, ¿no? Básicamente de aquí a fin de año, pero también durante el año que viene. Y bueno, otra pregunta respecto al tipo de cambio. La realidad es que el tipo de cambio ha estado un poco volátil las últimas semanas. Digo, no ha sido un movimiento abrupto, pero sí hemos notado que el índice del dólar ha tenido este es el índice que compara el dólar contra el resto de las monedas, ponderado por su nivel de comercio. Y hemos visto que el dólar sí ha tenido una reciente apreciación. No es muy grande, no es muy significativa, pero eso sí cambia un poco la tendencia que ya hemos estado viendo durante los últimos meses de una constante depreciación del dólar. Pues hay que tener cuidado con esto porque esto, aunque no se ha visto reflejado en el tipo de cambio peso-dólar de forma tan importante, pudiera en algún momento verse reflejado. Entonces ahí nada más estamos vigilando con cautela. La realidad es que los fundamentales siguen apuntando a que el peso mexicano siga fortaleciéndose, simplemente por el diferencial de tasas, por un entorno de volatilidad relativamente bajo todavía, y obviamente el diferencial de inflaciones entre México y Estados Unidos está muy cerrado, cosa que favorece al peso. Una de las cosas por las cuales el peso se debería de depreciar es porque Estados Unidos tiene una inflación estructuralmente más baja que la de México, pero en los últimos años no ha sido el caso. Los últimos años la inflación en Estados Unidos ha sido muy similar a la de México y eso pues limita un poco el espacio por el cual el tipo de cambio se debería depreciar aquí en México y al contrario, el diferencial de tasas de interés sigue estando muy amplio a pesar de que se ha venido cerrando y eso es lo que probablemente va a seguir influenciando hacia adelante el comportamiento del tipo de cambio hacia estabilidad, inclusive para fortalecimiento
aunque vamos a tener estos periodos donde de repente pues hay ajustes, ¿no? Y bueno, finalmente, viendo la perspectiva de tasas, ¿qué es lo que a nivel producto, qué son los productos que más nos gustan de fondos para aprovechar la oportunidad, sobre todo que se está presentando por el movimiento reciente de tasas a la alza y por nuestra perspectiva de Banxico hacia adelante? Bueno, yo diría que, claro, hay que tomar el nivel de riesgo, de tolerancia al riesgo de cada inversionista. No hay una respuesta para cada general para todos, sino más bien depende de qué tanto nivel de riesgo estén dispuestos a tolerar. Pero claramente un fondo como el MP o como el MAS van a beneficiarse ampliamente por mayores bajas de Banxico hacia adelante. Los productos que tienen más duración, por ejemplo, el TR, el LP, por supuesto, van a beneficiarse de eso también. El problema es que ahí van a tener un poco más de volatilidad en el día a día, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cautelosos de si se va a tener exposición a ese tipo de fondos de largo plazo. Sí, el potencial de rendimiento es muy bueno. El problema es que en el día a día sí puede haber mucho más volatilidad, entonces hay que tomarlo con su debida cautela, ¿no? Pero pues un MP o un MAS se ven mucho mejor posicionados. ¿Por qué? Porque aunque van a pagar un poquito menos de los que traen más duración, van a tener mucho más estabilidad en el día a día y, por supuesto, sí se van a beneficiar bastante de la perspectiva de baja de Banxico hacia adelante, ¿no? Entonces, ahí creemos que es un buen lugar. Y para los que quieran tomar una postura más diversificada, el LS0, por ejemplo, sigue siendo una muy buena alternativa para los que quieran tomar un poquito más, no solo de duración, sino también de exposición a equities, ¿no? Y bueno, pues parece que no hay más preguntas, entonces les agradecemos mucho su tiempo, sus preguntas y nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias a todos.